Bueno amigos, hoy les quiero mostrar y hablar un poco lo que es un contactor. Un contactor es un dispositivo electromecánico que nos permite conectar o interrumpir el paso de una corriente, ya sea en el circuito de potencia o en el circuito de mando, en cuanto se dé una tensión a la bobina. Esto estaba totalmente nuevo y ahora lo vamos a ver más en detalle. Esto consta de una bobina que está acá en la parte de atrás. Depende del voltaje de la bobina, el funcionamiento también de la misma para poder accionar o cortar este dispositivo, y así permite cortar la corriente eléctrica desde la conexión que está acá arriba hacia la de abajo, con la posibilidad de ser accionado a distancia, ¿sí? Por medio de un comando, como por ejemplo estos botones que ahora vamos a ver cómo los conectamos, donde podemos accionar el contactor y cortarlo con el otro botón. Este contactor en particular tiene la bobina, trabaja con una tensión de 220 volt, lo hay de 12, lo hay de 24, 48 y distinto voltaje funciona la bobina, que es lo que hace que se chupe el resorte que tiene el contactor y permita estar en esta posición y permite el paso de la corriente que se conecta acá y tenemos corriente en la salida. Esta sería la posición de reposo, y si no, tiene la posición inestable, que es la que está accionado hacia adentro. Constructivamente son similares a los relés. Los dos permiten controlar en forma manual o automática, ya sea localmente o a distancia, como decía anteriormente, toda clase de circuito. Pero se diferencia en la función que cumple cada uno, ¿no? El relé controla corrientes de bajo valor, como por ejemplo circuitos de alarma visuales o sonoras, alimentación de contactores y demás. Y estos contactores lo que hacen es, se utilizan como interruptores electromagnéticos en las conexiones y desconexión de circuito de iluminación, fuerza motriz, de elevada tensión y de elevada potencia, que requiera mucha corriente. Pues yo, por ejemplo, puedo estar manejando la bobina. Si tuviera un contactor de 12 volt, lo estaría manejando con 12 volt en la bobina, que se conectan acá, ahora lo voy a mostrar. Entonces, con muy poco voltaje, muy poca corriente, podemos accionar este contactor y es el que va a trabajar para sufrir toda la carga en corriente por nuestro circuito. Acá en la nomenclatura tiene distintos valores, que es lo que hace la categoría de servicio, ¿no? Para lo cual está destinado, digamos, desde fábrica. Y se diferencia acá en lo que es AC3, va desde el 1 al 4, y depende de cada uno, depende la utilización que le podemos brindar y para el cual está creado este contactor. Acá, como ven en el esquema, tenemos que el borne A1, que sería este que está acá, el borne A2, que sería uno acá abajo y el otro está acá arriba, son los que van a manejar la bobina. En cuanto yo le dé la tensión de la bobina para la cual está preparada, que acá por ejemplo está a 220, el contactor va a accionarse y va a permitir el paso de la corriente entre este borne y este con este y este con este. Este no, que es totalmente distinto, ahora lo voy a explicar. Acá está el cuadro, que L1 va a puentear con T1, L2 con T2, L3 con T3. Y lo que sería el borne 13 y 14 es el normal abierto, ¿sí? No hay conexión entre estas dos hasta que nosotros hagamos una conexión eléctrica y permitamos que, si se unen, el contactor va a accionarse. Eso es lo que vamos a ver ahora, como por ejemplo que se pueden utilizar estos botones que dije anteriormente. También se pueden utilizar unos relojes temporizadores, timers, también para que a cierta hora se pueda accionar el contactor y sea el encargado de tener la carga de toda la corriente. En la parte de atrás tenemos que viene con una preparación para poder ponerlo en lo que es tableros eléctricos. Esto se llama para soporte DIN, un riel DIN. Sería prácticamente como este. Es lo que está en los tableros para poner una térmica, ¿sí? Ponemos una térmica ahí. También podemos poner el contactor y queda fijo. ¿Cuáles son las ventajas de tener un contactor en nuestros circuitos? Podemos hacer una automatización en un arranque y paro de motores con los pulsadores también que había dicho. También hay lo que es un presostato
¿sí? Que a cierta temperatura, una máquina, por ejemplo, si trabaja de 90 a 110 grados, por decir un número, cuando llegue a 90 grados, ese dispositivo le va a indicar al contactor que se accione, entonces puede calentar las resistencias que tenga conectada acá abajo. Cuando llegue a 110 grados, por ejemplo, va a decirle que pase a su estado de desconexión y las resistencias se apaguen. Nos permite también dar una seguridad al personal, dado que las maniobras se realizan desde lugares alejados del motor y las corrientes tensiones que se manipulan con los aparatos de mando pueden ser pequeños. Entonces podemos brindarle podemos brindarle seguridad al personal. Por ejemplo, si hay un desperfecto en el tablero o en el mismo botón, no le va a agarrar corriente a la persona. Si trabajamos con 12 volt, solamente va a poder accionar esos 12 volt y va a hacer andar el contactor. El uso más común que se le da a un contactor es en la industria, en lo que es unas fábricas. Mayormente las máquinas que tienen mucha cantidad de potencia, mucha corriente, que utilizan mucha corriente, se manejan con contactores, obviamente, para que no sufra el dispositivo que lo hace arrancar, que es el funcionamiento del contactor. También, digamos, en lo que es el uso doméstico, puede ser usado en algún motor de alguna bomba centrífuga. ¿Sí? Una bomba centrífuga, podemos estar accionándolo con una tecla, haciendo activar el contactor y que trabaje ese motor. O en algunas quintas lo que es una pileta o algún sistema de riego también. En los edificios se usa también obviamente mucho. Esto puede manejar a lo que es los ascensores, el sistema de iluminación también, porque no es lo mismo tener 5 lámparas, por ejemplo, conectadas que 100 que consumen quizá unos 20-30 amperes. Y bueno, no podemos accionarlo con una tecla de punto común. Yo ahora no sé si tengo alguna acá para poder mostrarles, pero una tecla normal de una casa soporta 10 amperes. Entonces cuando tenemos un consumo en iluminación, en el caso del edificio que estoy diciendo, que tenemos 20, 30, 40, no sé, 35 por decir un número de amperes que consumen, lo podemos estar accionando sí con la tecla de 10 amperes, con la normal, por ejemplo, una teclita velador, lo que sea, y estamos haciendo activar el contactor para que él sufra, el pobrecito, para que él sufra la corriente de toda la iluminación del edificio. Vamos a ver ahora cómo lo podemos conectar y hacer las primeras pruebas para ver todo lo que acabo de hablar, ver un poco el funcionamiento de esto y dejar de hablar tantas cosas. Bueno, vamos a hacer la conexión más simple para que vean un poco el funcionamiento. Yo trato siempre de hacer lo más completo posible. Pero bueno, lo que vamos a hacer solamente ahora es alimentar la bobina con 220 volt. Recuerden que cada contactor tiene su bobina y también tiene su amperaje máximo que soporta. Así que lo que vamos a hacer es conectar la bobina con 220. Se me perdió el destornillador. Para que vean el funcionamiento de lo que les digo. Después lo que vamos a hacer es poner el botón de marcha y parada, como para que le puedan dar y visualizar otro tipo de función. También existe la posibilidad, como decía antes, de ponerlo con un reloj, ¿sí? Que podemos hacer que a determinada hora se encienda, se active el contactor y a determinada hora se apague, tanto para manejar iluminación como para manejar una bomba de riego o algún tipo de automatización que obviamente no tengamos presencia humana, no necesitemos una presencia humana para poder activarlo manualmente, ¿no? Yo ahora lo que estoy haciendo es dándole el vivo en la parte, por ejemplo, en A1, y le voy a dar el neutro en la parte A2. Esto lo puedo alimentar acá arriba también, que incluso después se usa un puente, pero con solo ponerlo abajo no hay ningún problema. Bueno, en cuanto yo levante la térmica, van a ver que el contactor se chupa y se activa. Bueno, justo hubo un ruido afuera también, pero si ven, ahí ves cómo se activó. Tengan mucho cuidado, esto solo a modo demostrativo. Ahí tenemos tensión y yo bajo, fíjense cómo el contactor vuelve a salir. Incluso se escucha clac. ¿Ven? Y así podré jugar todo el día.
Bueno, vamos a ver ahora cómo conectamos estos botoncitos, que me pareció la forma más completa para poder demostrar, ¿no? No solamente con un solo dispositivo hacer lo mismo que ahora estoy haciendo. Si yo saco acá este cable y le pongo un punto, activo el punto, hace exactamente lo mismo. Entonces vamos a ver cómo se conecta estos dos botones. Bueno, ustedes dirán, ¿qué lío de cables? Sí, es un lío de cables. Nada, nada, es muy simple. Es mucho más sencillo de lo que parece. Parece complejo, pero no. Bueno, acá tenemos siempre obviamente trabajar con la llave termomagnética. Ahora voy a dejar igual un esquema de esta conexión y voy a ir explicando también eh, para que se pueda entender, y si lo tienen que hacer lo pueden hacer sin ningún problema. Vamos a accionar el contactor, obviamente desde el botón de marcha, como por ejemplo si acá yo tuviera una máquina, la estaría encendiendo. Le vamos a dar a la marcha y vamos a ver cómo el contactor se chupa. Y si yo aprieto acá, vamos a ver que el contactor se despega. Este es el conexionado y el funcionamiento de estos botones. Ya que está, le voy a mostrar este botón, que es de parada. Es un normalmente cerrado. ¿Qué se denomina normalmente cerrado? Es cuando el circuito entre los dos bornes que tiene están constantemente en contacto. ¿Ven? Ahí están. Sus dos contactos, sus dos bornes, están haciendo constantemente contacto. Si yo acciono el botón, lo que hago es abrir el circuito y no hay contacto entre esos dos bornes. Y este es un normalmente abierto. Fíjense que no hay contacto entre los dos bornes, y cuando yo activo acá, voy a estar haciendo pasar esa corriente, en este caso de los 220 volt, para accionar el contactor. ¿Ven? Por más que yo lo vuelva a pulsar, el contactor sigue activado por una conexión que hay acá. Hasta que yo no toque este botón y separe este contacto, el contactor no se despega. ¿Ven? Ahí está. Les voy a dejar un esquema de esto. Si no, bueno, igual ahí en plano medio que no se ve, pero rápidamente lo que puedo explicarles es uno de los polos del circuito de mando. Este sería el circuito de mando. Cuando hablé de circuito de mando y de protección, son dos cosas totalmente distintas. Este sería el circuito, la térmica que tenemos del circuito de mando. Uno de los polos, lo que voy a hacer, obviamente, siempre por seguridad, vamos a llevar el neutro, es llevarlo al botón de parada a uno de los bornes. El otro va a ir conectado en paralelo con el botón de marcha, ¿sí? Y en el mismo borne vamos a estar llevando un cablecito, no precisamente tiene que ser de estos colores, al borne número 13, normal abierto del contactor. El otro borne de lo que sería la marcha va a ir al borne A2 de la bobina, ¿sí? Para que obviamente cuando yo accione acá le mande el neutro, en este caso, a la bobina y me la active, porque acá ya tenemos el vivo de la térmica. Este es un puente que se hace entre A2 y el borne 14, normal abierto, para que cuando yo accione esto, el contactor quede chupado. Si no, de esta forma no va a andar. Fíjense que si yo desconecto este cable, lo que estoy haciendo es usar esto de interruptor tipo pulsador. Yo lo presiono y se activa, pero si lo suelto, corta. Con ese puente vamos a estar reteniendo el contactor que quede accionado.